Bueno, primero lo primero, la fecha de parcial. No, mentira. No hay fecha de parcial. Nah. ¿Cuándo le tomo parcial yo? Yo no tomo parcial. El lunes 14 es la entrega de la monografía a quienes aspiran a la promocionalidad y están en condiciones de promocionar. Igual creo que el 99,9% ha estado así que los que no aspiran están regulares y quedan regulares y se presentarán luego en la mesa y listo el pollo pelar allí. Pero para Sí. Pero para repasar una vez más la consigna, voy a decir lo siguiente. El trabajo tiene que tener como mínimo 6 páginas. Esto quiere decir que hay que hacer 2 páginas de introducción, 2 páginas de desarrollo, 2 páginas de la conclusión, como puse en la sugerencia. No, porque es una sugerencia, una idea de cómo se organicen, de cómo pueden estructurarse. Pero pueden hacer, por ejemplo, una página de introducción, 3 de desarrollo y 2 de conclusión, o 2 de introducción y 3, o una de introducción, 4 de desarrollo y 1 de conclusión. O sea, no importa eso. No. Un mínimo de 6 páginas, ¿ok? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, ¿qué tiene que tener esas 6 páginas? La primera parte tienen que hacer la reconstrucción de las ideas principales de Cuyen. ¿Eso supone hacer una lista de supermercado diciendo idea 1, idea 2, idea 3, idea 4? No. Lo que interesa acá es que expliquen las ideas. Entonces pueden a lo sumo hacer la lista de supermercado. Cuyen dice idea 1, 2, 3 y 4, pero luego tienen que explicar las ideas. La idea 1 se entiende por ta, 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 ta. La idea 2 se entiende por ta, 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 ta. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? No. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Con qué? Pero me estaban prestando atención porque vi que a uno me miraban a la vieja usanza de le clavo la mirada, pero mi mente está... ¿Qué parte crees que usted ha dicho para eso de... Donde usted quiera. Es que yo ya les di una sugerencia de cómo hacerlo. Ustedes ponen, digamos que detectan 1, 2, 3, 4 ideas de curso. Entonces presenta, Cuyen tiene en el libro, estas ideas principales. Esto quiere decir, esto implica, se entiende, propone, no sé, como quieran establecer las ideas. Y después pueden agregar, la idea 1 se conecta con la 4 y la 2 con la 3. Entonces ya expliqué las ideas centrales de Cuyen. Que yo le había escuchado tuyo, me dijo, ¿qué tiene que ver con el libro? O sea, parece que... Y ahora ya entendí. Gracias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, eso va en el desarrollo. Puede ir donde usted quiera. Mi consejo que vaya en el desarrollo. Pero si usted quiere ponerlo en la introducción, puede ponerlo. Mi consejo es que la introducción escriban a lo último. Una vez que tienen todo escrito, ponen la introducción. El lector encontrará a continuación y me explican todo lo que me voy a encontrar, entonces ganan una página más. Luego de hacer esto, agarran un caso educativo. Cuando uso la palabra caso, lo uso en el sentido más amplio posible de la palabra. Puede ser, por ejemplo, una noticia en el diario sobre algo, qué sé yo, la enseñanza de la ESI en Calingasta.
o puede ser una ley, la nueva ley educativa provincial, o puede ser un instituto. Se fundó la nueva escuela de formación ética y ciudadanía, no sé. No importa el ejemplo que elija. Lo que importa es que tiene que cumplir 3 características. 1, tiene que hablar de algo educativo del nivel primario. No, déjalo bien. Así pasa el aire. Bien. 2, tiene que hablar de la región de Cuyo. 3, no puede tener más de 10 años de antigüedad. ¿Qué pasa si el 2001? No sirve. 2002. ¿A partir de qué año sirve? 2012. Cling, 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 cling. Ahora, ya veo que pregunta, pero ¿qué ejemplo elijo, profe? ¿Pero qué ejemplo? Cualquiera. Porque lo importante no es el ejemplo como tal. Por eso no dije ejemplo, dije un caso. Porque con eso, ese caso que elijan, lo van a analizar a raíz de estas ideas principales que ustedes han reconstruido. El libro de Cuyen tiene montonazo de ideas. ¿Tienen que reconstruir todas las ideas? No, porque reconstruir todas las ideas es escribir de vuelta el libro. Y si yo quisiera que escribieran de vuelta el libro, sería al pedo hasta el libro de Cuyen. O sea, lo más principal. Lo que ustedes consideran principal. Pero no ponga, yo considero que es principal esto. No. Porque eso sería una opinión. Entonces, tienen el caso, por ejemplo, la educación de Esincalingasta. ¿Qué diría Cuyen según las ideas principales que yo he reconstruido sobre esto? ¿Se entiende? No. Ese es parte del desarrollo. La conclusión es, ¿estoy de acuerdo con lo que diría Cuyen sobre esto? Porque una cosa es, estas son las ideas y las aplico acá. Entonces, esta sería la conclusión. Pero indistinto esa conclusión, ¿vos estás de acuerdo con eso? Porque quizás no estás de acuerdo con eso. Lo aplicaste porque lo tenés que aplicar, pero quizás no estás para nada de acuerdo con esa idea. La conclusión es donde ustedes valorizan eso. ¿Y sí? Es que es más fácil lo que piensan, porque eligen las ideas y eligen el ejemplo, el caso. O sea, básicamente se construyen ustedes el equipo ganador. Ustedes eligen cómo pararse de la mejor manera. Profe, ¿y el día 14 venimos? El día 14 vienen y presentan eso. Sí, digital, los que puedan. Y yo trato de tenerlos corregidos para el martes al mediodía. ¿Y cómo hacen las posiciones? Como siempre, hablando un poquito. Pero ese día se nos presenta, si se lo damos horario. Sí. ¿Ese sería el coloquio? Sí. ¿Cómo? ¿No entendiste? ¿El lunes? Sí, ¿No? así es. Bueno, por eso te que para eso está el profesor para explicarlo. Pero terminá de hacer la pregunta, no me voy a pelear. Y nosotros vamos a presentárselo, ¿no es cierto? Se lo enviamos. Sí, Pero aparte sí. que lo tenemos que presentar como hicimos con la secuencia. Sí. Y después nos va a decir una nota después de que esté vea. Y sí, porque tengo que leer el escrito. Pero eso ya sería como rendir Es la nota final. el coloquio, digamos. Es la nota final. Sí, ese es el coloquio. Pero se lo tenemos que explicar mucho mejor que lo que fue así la secuencia en 2 segundos. Y no sé cuánto tiempo vamos a tener. Y si ustedes quedan tiempo. No. Uso el tiempo del aula.
nosotros queremos explicar más. No, dale Y pero porque si no nos llegamos a verlo todos. por eso le digo. Como para yo focalizarme en explicar lo que es más esencial. Asumí siempre que tenés entre 5 y 7 minutos. Nada. Ahora, si es este grupo que está acá nomás, puede sumarse a 10 minutos. Aparte de eso, yo pensaba que el miércoles podríamos hacer un agasajo, el agasajo prometido. Total, las notas ya van a estar, ya me van a dejar de odiar, o ya está el odio, listo, ya está. Las cosas, ya no hay vuelta atrás. Lo que sucedió, sucedió, y lo que no sucedió, sucedió. Entonces el miércoles de la otra semana hacemos el agasajo. ¿Les parece? Y que no prueba le puede traer con yesito un café con sal. Claro, o un vaso con agua y yeso. Nos mataba con los ratones. Pero ríen antes o después de mí. Ah, bueno. Bueno, ya va a estar lleno, por lo menos. Es un ratito, ¿no? O usted se puede comer todo, porque como vamos a estar nerviosa, tal vez no tengamos. Bueno, no, yo como algo peor, claro. Me como todo nervioso, triste. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, interrogante? Bueno, ¿vamos con la clase de hoy? ¿Le podemos mostrarlo? Sí. ¿Los borradores? Sí. Sí. Se ¿Sí? lo podemos mandar eso. ¿Sí? Porque si no es como tirarnos a la pileta de una verdad que esté bien. No, bien las cosas, sin problema. Un sábado podemos empezar. Sí. Chicos, sí, total, digo que la cosa. Algo que yo sí le escribí un sábado donde contestó así. A veces contesto y a veces no, depende del espíritu que yo tenga. Algo que no tiene nada que ver con eso. Entré yo a Drive a ver la secuencia y no me sale en su posición. ¿Se ha fijado? Porque muchas están duplicadas, porque yo las bajé, las corregí, las volví a subir. Sí, me he fijado en todos lados. La mía fue así, pero bueno, sí la encontré. De que me fijé. No, yo le pregunto por las dudas, porque me he fijado en todos lados. De hoy es el último contenido que les voy a dar. Y recuerda que había dos contenidos que yo armé que no eran para ser transmitido o parte de la transposición didáctica a los estudiantes. Estaba la primera clase donde yo les di el glosario, ¿no? Y un poquito de la genealogía, que es como para que ustedes tengan una noción general del tema, y esta que es sobre el maltrato infantil. Esto es para un conocimiento para ustedes, no para enseñar, ¿no? Lo que se conecta con lo que tienen que enseñar maltrato infantil ya lo expliqué en la clase de ESI. Acá es otra cuestión que tiene que ver con sus deberes y responsabilidades institucionales. Pero antes, voy a sacar un poco de orejo porque estoy muriendo de calor. Pero antes, quiero mostrar algunas estadísticas que explican por qué es importante hablar sobre el maltrato infantil. Los datos que yo estoy utilizando son datos tomados del reporte anual oficial de UNICEF 2021 y el dossier estadístico del INDEC 2021. Son lo más nuevo que hay. Siempre es un año tarde. El 22 sale el 21, el 23 sale el 22, siempre están un año atrás, ¿no? Entonces, tenemos de los 45.5 millones de habitantes en Argentina, la población que representa 14 años para abajo es la de 11.6 millones. Es decir, niños, niñas actuales en Argentina, ¿no? y pubers, es de 11.6 millones. De esos 11.6 millones, el 54,9% vive en la pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que 6.3 millones de niños, niñas y adolescentes
no acceden a la canasta básica. De estos 11.6 millones, 43,7% vive en la pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 millones de niños, niñas y adolescentes no cumplen los derechos de vivienda digna, acceso a servicios básicos, educación, protección social y cuidado de la salud. Es decir, que más del 50% de los niños, niñas y adolescentes viven en unas situaciones o de pobreza monetaria o de pobreza multidimensional. ¿Se entiende la diferencia entre monetaria y multidimensional? La monetaria es, no te alcanza la plata para llegar a fin de mes. Pero no es que no tenés luz, no tenés gas, no tenés agua, vas al hospital. La multidimensional es, no solamente no llegar a fin de mes, pero no tenés luz, o no tenés agua, o sea, son múltiples dimensiones. ¿Entiendes? Pero dentro de ese 54.9 está el 43% o al más del 54.9 el 40%. No se suman. A lo sumo podemos decir que algunos de esos 54,9% son parte de este 43,7%. ¿Ok? No necesariamente van a identificarse. Curiosamente, el 40% de estos 11.6 millones de niños, niñas, es decir, 4,6 millones, sufren de obesidad y sobrepeso. Es decir, que tenemos un porcentaje casi del 60% con cuestiones relacionadas con la desnutrición o la malnutrición y un 40% con la malnutrición, pero no es desnutrición porque tienen obesidad y sobrepeso. De estos 11.6 millones, el 86% se encuentra periódicamente, por lo menos una vez por semana, con situaciones sin cuidado parental. Es decir, que 9.9 millones de los niños, niñas y adolescentes pasan al menos un día de la semana solos. Completamente solos. De este 86%, ahora sí, el 24%, 2,7 millones, son niños de 0 a 5 años. Es decir, hay bebés e infantes que por lo menos una vez a la semana, 2,7 millones, están solos. ¿Ah? Son todos chiquitos, son todos niños. El 40% de este 86%, es decir, de estos 9,9 millones, el 40%, 3,9 millones, son niños entre 6 a 12 años. Es decir, 3,9 millones pasan una vez, al menos, hago hincapié en al menos una. Bien, porque puede ser 2 más veces. Están solos. Casi 4 millones de niños entre 6 a 12 años están solos. Y el 36%, 3,5 millones, de 13 a 17 años, también están solos. Ahí está mi hijo. ¿Eh? ¿Ahí está tu hijo? Sí, mi hijo. Mira. Más, o sea, esa semana y la semana pasada estaba solo. ¿Claro? Para que yo pueda venir acá, también me lo voy a traer. A mí no me molesta que venga. Bueno, yo también, entre los 13 y los 12, hasta los 17, mi viejo laboraron siempre, ¿no? Entonces no. Se lo llevas con el trabajo. Al principio, cuando era chiquito, me llevaban al trabajo, pero ya después, nos vemos a la noche. Sí, nos vemos a la noche, con suerte. O sea, mis padres siempre me quisieron mucho, pero muchas cosas no me pudieron dar. De todo este número, 9.000 carecen de cuidado completo. Están siempre solos, ¿no? ¿Qué? Salía con que tenía otro hijo y lo tenía tirado. Mala madre.
Como últimos números para mostrar por qué es relevante enseñar maltrato infantil, el 19% de estos 11.6 millones de niños y adolescentes, es decir, 2,2 millones, no acceden a servicios de cuidado y educación. A esto le tenemos que agregar, por ejemplo, los embarazos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, de los 117.000 embarazos adolescentes que existieron el año pasado, registrados, que fue entre adolescentes de 14 a 18 años, 3.000 corresponde a madres de 14 a 15 años. De estos 11.6 millones de niños y adolescentes, el 53% sufrió alguna vez violencia y o maltrato infantil. 6.1 millón de personas. Y el 19%, 2,2 millones, sufrió al menos una vez abuso sexual. En este sentido, estamos hablando de la necesidad de pensar el maltrato infantil. ¿Pero qué es el maltrato infantil? Es fácil decirlo, pero ¿y qué es? Bueno, el maltrato infantil alude a aquellas situaciones que perjudican a la salud física o psicológica del niño, niña y adolescente. Perjudica la salud física o psicológica de tal manera que pone en riesgo su desarrollo. ¿Se entiende? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que el maltrato infantil supone maltrato, ¿Pone en riesgo su desarrollo integral. La OMS categoriza como maltrato el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato a través de la negligencia, el abandono, el abuso sexual, la explotación comercial. La característica de cualquier maltrato tiene que ver con que surge de un contexto de o responsabilidad, o confianza, o poder. Es decir, la persona que maltrata o es responsable del sujeto de derecho, por ejemplo, madre, padre, tutor, es alguien de confianza o es alguien que puede ejercer poder. ¿Se entiende? Responsabilidad, confianza o poder. Y siempre genera daños que terminan siendo reales para el desarrollo de la salud, de la psique, del cuerpo, de la emoción o de la dignidad del niño o niña adolescente. Hay 6 tipos de maltratos. El primero es el activo, físico activo, que es el daño y la violencia directa, por ejemplo, un castigo físico severo, una agresión deliberada. ¿Qué sé yo? Golpearle en la cola, chas, chas, o empujarlo, o agarrarle el brazo y zarandearlo. ¿Qué pasa? No, me estoy acordando de una secuencia mía en el maltrato. Yo sé que esto puede generar situaciones de tensión interna, porque muchos de nosotros, bueno, yo no sé ustedes, pero mis padres y cerca de mi barrio era como la misma lógica. No era raro que te peguen por portarte mal. ¿Qué? Bueno, sí, es que
Esa es la cosa. Ahora después vamos a explicar por qué pasa eso, ¿no? Pero venimos mucho de nosotros, de una cultura violenta, que elige primero golpear. Pero si golpear es la corrección, y la primera opción de corrección, ¿eh? ¿Pero lo tomaban más así? Sí, obvio. Todos conocemos el símbolo de la chancleta o el zapato. Después está el maltrato físico pasivo, que tiene que ver con la negligencia. Ya no es golpear, sino no atender las necesidades básicas. Por ejemplo, no darle la ropa adecuada para el clima que hay. ¿Qué? No me acuerdo de un que teníamos en la práctica. Tercero, psicológico activo, que es el hostigamiento verbal, el ataque verbal para disminuir sistemáticamente la autoestima del niño o niña. Sos un tonto, sos un tarado, todo lo que pasa es culpa tuya, yo era feliz antes que vos nacieras, qué sé yo, cosas así. Bueno, pero la gente dice cosas muy terribles. Bien es malo decirte, ya te quito porque te voy a hacer pecar. Eso es lo que yo le digo, el lenguaje verbal más maltrato. No sabía. Después está el psicológico pasivo o el abandono emocional, que es cuando el madre, padre o tutor no le reconoce las necesidades de amor, de afecto, de seguridad. Papi, te quiero. Y uno lo mira y no le dice nada. Después está el síndrome de Munchausen. Ahí lo explico. Munchausen es un personaje de la literatura holandesa. Es un cuento como el de los hermanos Grimm, como el cuento de la oca o Recitos de oro, ¿bien? ¿Cuál es la característica, o Cenicienta o la Sirenita, ¿ok? ¿Cuál es la característica del personaje Munchausen? Munchausen es un personaje que exagera todo. Les cuento una anécdota de este Munchausen. Estaba cabalgando con su caballo y llega a un lodal y se empieza a hundir y no puede salir. Y llega a un punto donde queda enterrado hasta acá el cuello. Entonces se le ocurre tirarse de la cola de su pelo para sacarse. Y así sale. Se tira de sí mismo y sale. ¿No? Es una exageración. Todas sus historias son así, muy exageradas. Como cuando un día llegaba tarde y viajó en una bala de cañón. Disparó la bala de cañón y se sentó y fue a viajar. ¿Qué? Ah, claro. Pero Munchausen tiene que ver con esto de exagerar. Y en psicología aparece un síndrome que es el síndrome de Munchausen, en donde el padre, madre o tutor simula enfermedades en el niño, niña, adolescente. El padre o madre cree que el niño o niña siempre está enfermo, siempre tiene algo. Una enfermedad que solamente él como padre o tutor responsable puede cuidar, cultivar, atender, proteger, etc. Entonces lo llevan a exploraciones médicas totalmente necesarias, suministrar medicamentos que no tiene que tomar, ingresos hospitalarios, siempre alegando a síntomas ficticios o generados a propósito para que el niño obtenga eso. Hay una película. ¿Cuál es? La de la nena que la madre le daba medicamentos para que se enfermara. ¿Que ella está en silla de ruedas? Sí. Esa. Exactamente. Hay dos. Hay una que está en Netflix y la otra en Amazon o en otra plataforma. Yo vi la de Netflix. Ah, no Pero sé. hay otra que está, que creo que está en el cine también.
que también la chica la mata, la amante con el novio. No, en esta la que yo digo no termina matando nada. Como que se revierte la situación después. No, en la de Amazon, la chica la mata, la hija mata a su mamá con el novio, porque se da cuenta. Claro, pero la que digo yo es la de Netflix, que ella se termina dando cuenta que la están... Que en realidad ella siempre pudo caminar, pero la madre la hacía ver enferma todo el tiempo. ¿Eh? Yo creo que se llama así, corre. Y el sexto tipo de maltrato es el abuso sexual. La pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué está en el sexto lugar? Porque el abuso sexual parecería ser algo físico, ¿no? Porque el abuso sexual parecería incluir un tipo de violencia física, pero no es así. Primero, porque el abuso sexual no solamente sucede a nivel físico. Segundo, que por el nivel de complejidad que tiene el abuso sexual, lamentablemente amerita una categoría aparte. ¿Ok? El abuso sexual es cualquier clase de búsqueda y de obtención de placer sexual con un niño, niña o adolescente por parte de un adulto. No se necesita, por lo tanto, contacto físico. Por ejemplo, se le puede pedir que se desnude. Puedo no tocarlo, ¿no? Pero aún así, es un tipo de... Como con las fotos y todo eso. Claro. Esta categoría tiene montonazo de subcategorías. Incestos, violaciones, vejaciones sexuales, tocar a los niños con ropa, tocar a los niños sin ropa, seducción verbal, o sea, cosificar al niño ni adolescente para tratarlo como un objeto de deseo sexual, felaciones, masturbaciones, material pornográfico, ¿no? Hay una gran cantidad de categorías que tiene esto que genera todo su propio orden. Y a su... Ayer en el diario veía una foto de un famoso, no sé quién es, pero sale con el hijo, ella sale en bikini y el hijo la abraza con su cabecita acá puesta en el pecho de ella y como que la tiene abrazada a la madre tocándole la cola. Y a ver, los comentarios eran de eso, de que había un abuso, es parte de un abuso sexual eso. O sea, que la madre como que obliga a lo mejor al niño o el niño lo naturaliza eso de tocarle a la madre. Los niños y niñas van a naturalizar lo que nosotros les enseñamos a naturalizar. Dicho eso, no sé ni qué edad tenía el niño o niña que estaba hablando. Porque si 9 años, porque le llegaba a la altura de acá la madre. Y la tenía abrazada así, con las manos en la cola de la madre y su cabeza apoyada acá. Y ella en bikini. Habría que ver, no conozco la foto en cuestión, habría que ver si lo que se está tratando de hacer es sexualizar al niño. Si se está sexualizando al niño, claramente es un abuso, ¿no? Si es una foto que abrazó y llegó hasta ahí los brazos porque es de corta edad, no sé, no quiero ni justificar ni demonizar la imagen porque no la he visto. Pero si está sexualizando al niño, es un abuso, es fácil. Si se le está haciendo al niño, mira, esta parte del cuerpo tiene que ser la que te tiene que atraer y lo tenés que agarrar de esta manera, o este es el tipo de contacto que tenés que hacer, no importa quién sea lo que le esté diciendo eso. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. En los abusos sexuales hay dos niveles que tienen que ver de acuerdo a qué agente está implicado en el abuso. Cuando el agente que comete el abuso es un desconocido, decimos que es un abuso sexual extrafamiliar, fuera de la familia. Y mayormente esto se hace a través de un acto de fuerza, ¿no? Por ejemplo, arrastrar a la persona a un auto o un baldío, ¿no? Se utiliza la fuerza y el temor. En contraposición,
Cuando el abuso es dentro de alguien vinculado a la familia, se dice que es intrafamiliar. Y no se abusa con la fuerza y el temor. No. Se abusa mediante el control emocional. ¿No estabas con otra ropa? Es un tipo, es como Batman. Susana Jiménez. No, en esta letra no era que se cambió a todos. El abuso sexual intrafamiliar tiene 5 fases. Primero, seducción, que es cuando el adulto manipula lúdicamente al infante. Le dice, vamos a jugar un juego. Segundo, la interacción sexual, que puede ser desde pedirle que se desvista a que le cometa una felación. ¿Sabes lo que es una felación? Una felación. Ahí. Una felación. Pregunto, ¿sabes lo que es? No, sí. Creería que sí, pero no sirve. ¿Y qué es una felación? No sé. Lo voy a decir yo si no es usted, así que... ¿Qué es una felación? Una masturbación. O penetración o lo que sea, ¿no? La interacción sexual del estilo que sea. No pueden tener vergüenza, adultos, de usar las palabras. Está seguro. Por eso, pero tampoco sabía cómo se llama con una penetración también contaba como operación. No. Son cosas diferentes. No. Exhibicionismo, felación, penetración. Estamos dando algunos ejemplos de interacción sexual de abuso. Tercero, el secreto. Se genera una coerción. No digas esto porque te van a quitar esto, te van a retar, algo. Siempre hay un acto coercitivo. Cuarto, la divulgación. Los infantes siempre lo dicen, siempre. Nunca se quedan callados, siempre lo dicen a algo, a alguien de alguna manera. No existe, no se ha detectado, no se ha encontrado el caso de un niño y adolescente que ha sido abusado y que no lo ha tratado de comunicar de alguna manera. Tenemos que estar atentos, pero siempre lo han dicho. Pero esto lleva al quinto nivel o la quinta fase, la represión, la negación. No, en mi familia no pasa esto. No, si es un chico o una chica muy feliz. No, si es una persona muy buena. No. Ahora hay un caso, esta tarde justamente lo había visto en Crónica pasaron. ¿En dónde? En Crónica pasaron una chica, o sea, una niña de 13 años se ha suicidado Mirá, por abuso sexual. intrafamiliar. Sí, los padrastros, hermanastros, tíos, la madre también dice que le entregaba. Y ella pidió ayuda en la escuela a una amiguita también le contó todo lo que pasaba y la madre fue a la escuela y dijo que era porque se enojaba, que no le hicieran caso, que mentía porque se enojaba. Y le creyeron a la madre. No hicieron nada. Y incluso ella había publicado un video en TikTok diciendo que bueno, que todo el mal que le hacían eran esas personas y mostraba, o sea, todo el video eran fotos de la madre, de toda la familia. Y bueno, dicen cómo no hicieron algo. Y mayormente no se hace nada por una cuestión de desconocimiento e incredulidad institucional. Acá no pasa esto, nunca nos va a pasar esto a nosotros. Hay una negación que se genera o una falta de creencia de que te puede pasar, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de esta cuestión de los obstáculos de cómo resolverlo. Pero antes de hacer eso, quiero señalar que existen un conjunto de factores de riesgo y factores de protección del maltrato. Es decir,
¿Qué hablamos con factores de riesgo? Aquello que aumenta la vulnerabilidad de algo, de alguien, para sufrir cierta violencia. Piensen lo siguiente, somos todos vulnerables, ¿no? Todos a veces nos podemos engripar, nos podemos tropezar, o necesitamos que nos abracen, es parte de la vida, ¿no? O ustedes están exentos de eso. No, todos somos seres vulnerables. Pero no todos somos vulnerables de la misma manera. Por ejemplo, hay una persona que es alérgica a tal cosa y otra que no es intolerante a tal otra cosa. A su vez, ciertos contextos sociales, culturales, económicos y políticos hacen que inclusive personas que no deberían tener ninguna diferencia de vulnerabilidad sean más vulnerables que otras. Por ejemplo, ¿quién tiene más probabilidades de morir de una gripe? ¿Gabriel Parabano, que puede estar en su casa, o el vagabundo que vive debajo del puente? Claro, porque es más vulnerable. No es que inmediatamente va a morir, pero los factores de riesgo lo ponen en una situación más vulnerable. Si hay factores de riesgo, hay factores de protección. ¿Cómo logro disminuir la precariedad en la que yo me encuentro? Entonces, cuando hablo de factores de riesgo y factores de protección, no digo, si se te cumple esto, listo, te hicieron maltrato. No, aumenta o disminuye las posibilidades de que suceda. No quiere decir que necesariamente suceda. ¿Se entiende, no? Bueno, los factores de riesgo son 4. El niño o niña adolescente está continuamente aislado a redes sociales de confianza que puedan protegerlo. Solamente se junta con gente que le permite, la madre o padre tutor, de una manera muy específica. Segundo, silencio o negación del problema. No se habla, y si se habla, se lo desconoce. Tercero, la naturalización de la violencia en la sociedad. Hay que matarlo a todos, a este Gil se ganó una buena piña, ¿no? La idea de que los problemas se resuelven con violencia. Cuarto, generar el sentimiento de culpa al niño o niña. No pude dormir porque vos me despertaste, no me pude comprar los pantalones porque te tuve que comprar comida a vos, ¿no? Esa idea. Todo eso genera sentimiento de culpa, el niño se siente culpable por una situación que no puede remediar, porque sí, es lo que es, y encima lo hace sentirse merecedor del castigo. Si es mi culpa, tengo que purgar esta culpa mediante el castigo. ¿Entienden? Los factores de protección, por el contrario, establecen 4 cosas distintas. Por un lado, si el otro es la ausencia de una red social de confianza, acá es la existencia de una red social de confianza, de contención. Segundo, presencias continuas y reparadoras de los adultos. Es decir, el adulto está tratando siempre de contener al niño o niña adolescente y de reparar los daños que puede tener. Por ejemplo, qué sé yo, se lastimó y se golpeó la rodilla y le cura, bla, 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 bla. O hasta cuando se siente menos porque se sacó mala nota. Claro, o claro. decir que no, si vos sos muy capaz. Claro, perfecto, sí, sí. O decirle, te voy a llentar. Acá, 10 o hay tabla. Okay. Tercero, se naturalizan las acciones que estimulan la autoconfianza, la autoestima, lo que las haga sentir como que son válidos. Y cuarto, el reconocimiento de la salud física y psicológica del niño. El niño tiene una salud que debe ser cuidada. ¿Estamos hasta acá? Y psicológica. Ahora,
con toda esta información, ¿por qué parece que el maltrato infantil crece año a año? Yo esta clase la vengo dando hace como 8 años, desde el primer año que empecé a dar ética y ciudadanía, y siempre doy las últimas estadísticas, las estadísticas del año vigente. Y siempre las estadísticas parecen aumentar, y no para bien, no es que aumenta la cantidad de egresados, sino que aumenta la cantidad de niños maltratados. Bueno, hay 4 obstáculos. El cuarto es el más difícil, el tercero, adiós, tiene cierta dificultad, y el primero y el segundo quizás podamos resolverlo de alguna manera. El primer obstáculo es que no tenemos suficiente información sobre el problema, de qué es el maltrato infantil. ¿Ustedes sabían que había 6 categorías de maltrato infantil? Bueno, muchos tampoco lo saben. Ahora lo saben, pero muchos no. El segundo obstáculo es el pacto de silencio. La idea de que no se habla del tema, no se tiene que hablar, no se discute, es un tema que no se puede conversar en los pasillos. Estos 2 obstáculos se pueden resolver con una información adecuada, divulgando, creando espacios de diálogos institucionales donde podamos conversar sobre esto. ¿Me van siguiendo? El tercer obstáculo es uno que ustedes conocen: la falta de apoyo institucional. Yo denuncio, ¿y quién me apoya? ¿Cómo hago yo para no quedarme pegado con la denuncia? ¿Cómo hago que los padres agresivos no me vengan y me persigan? ¿Cómo hago para que no sufrir daño yo? Porque yo quiero denunciar, pero no me siento debidamente respaldado. Genero más daño que bien. Ok. Tenemos que recordar que el maltrato infantil es una violación directa de los derechos humanos y los derechos del niño, niña y adolescente. Y frente a estas problemáticas, nosotros los docentes tenemos obligaciones, no solamente de crear espacios institucionales de encuentro y de seguridad, sino para poder resolver estas problemáticas. Porque no sé si recuerda que la ley 26.206, la Ley de Educación Nacional, tiene un artículo muy importante. ¿Cuál es el artículo que yo decía que se tienen que conocer? El que hay que acordarse de la Ley de Educación Nacional. No. El 67. ¿Por qué el 67? Porque están los derechos y las obligaciones del docente. Todos los derechos que ustedes están formándose para ser docentes y quieren que se les protejan los derechos, como un sueldo digno. ¿No? ¿No quieren eso? O lo hacen de hobby nomás. Bien. ¿Quieren esos derechos? Pues tienen que aceptar las obligaciones. El artículo 67 da en paralelo derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones está el de denunciar, el de proteger a los niños y estudiantes. Y si ustedes tienen esa obligación y tienen que obligar a la institución a reconocerla. Pero ya veo que están diciéndome, Gabriel, estás inventando eso. No creo que diga nadie nada sobre esto. El artículo 67 dice: el docente debe proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Más claro, échale agua. No lo digo yo, lo dice la Ley de Educación, que les va a permitir a ustedes tener un sueldo en blanco, vacaciones en enero y todas las boludeces. Todo por lo que están luchando, todos los que están año a año estudiando. Porque podemos decir lo que queramos, que el sueldo docente es un sueldo mal pago, un trabajo mal reconocido, pero también tiene varios beneficios que muchas instituciones no tienen. En el mejor de los casos tienen 2 meses de vacaciones, ¿no? si lo hacen bien. Pagas. No. ¿Qué pasa? Tienes que hablar de cosas que me han encargado. Ah, ok.
Cuarto obstáculo, la incredulidad. Cuando sucede el caso la gente no cree. A mí no me va a pasar, a mí no me pasa eso. No en mi familia es buena, mi familia es segura. Tenemos que aceptar que es difícil para todos nosotros reconocer la existencia del maltrato infantil. Encima pasa esto que se generan mitos. Decimos, pero si no tiene cara de malo. No hay un prototipo del abusador. No hay una cara de este es el que abusa y este es el que no abusa. Lo que termina generando una situación de abuso es el contexto de violencia que se genera en el hogar, nada más. Sin embargo, dicho eso, podemos pensar en 4 pistas a identificar para más o menos vigilar mejor a un estudiante. Estas pistas son en base a sus tutores. Primero, si el tutor tiene una perspectiva negativa de la familia. Son todos unos vagos, son unos tarados, siempre me hacen laburar a mí. ¿Ok? Segundo, baja autoestima o inseguridad, lo que lo lleva a querer demostrar su validez. Tengo más plata, tengo un mejor trabajo, tengo un mejor auto, ¿no? ¿Se entiende? Soy muy macho. Tercero, esto no quiere decir que se tengan que dar los 3, son pistas nomás. Tercero, percibe al otro como un objeto de su propiedad. Mi mujer, mi hijo, tengo el derecho a hacerle lo que yo quiera. Y cuarto, se promueve el aislamiento. Es decir, visita a los abuelos este viernes en el aula. No, los abuelos no vienen. Lo que sea, ¿no? El aislamiento. No, Josecito no va a los cumpleaños, ¿no? Cualquier cosa que promueva el aislamiento. ¿Entienden? Por último, para cerrar esta parte de cuestiones a tener en cuenta, ya voy a dar qué podemos hacer. Existe una serie de mitos que fortalecen la incredulidad, el hecho de no creer que existe la violencia cerca mío, o en mi barrio, o en esta escuela, o lo que sea. Hay que asumir de que cada 30 estudiantes, 2 han sufrido o sufren maltrato. Yo diría cada 10. ¿Cada 10, 2? ¿Por? Porque sí, se ve menos. Hoy en la actualidad está muy. Primer mito. El maltrato se da solamente a gente pobre. Mentira. La cuestión económica no hace que alguien sea más o menos maltratado. Es verdad, siempre se dice que los abusos existen en las partes no. Eso es mentira. Está demostrado que no es así. Poder estar en una mansión y sufrir maltrato igual. De repente las casas de familia de afecto como que eso se oculta. Se oculta en todos lados. Los medios de comunicación lo divulgan principalmente para victimizar a las personas de bajos ingresos. Segundo mito. Los padres pueden hacer con sus hijos lo que quieran. No, los hijos no son una propiedad, son un sujeto de derecho. Tercer mito. Los niños necesitan mano dura para aprender. No. La violencia lo único que hace es obstaculizar el aprendizaje. Genera desconfianza, temor y rencor. No predispone a nadie a aprender nada. Cuarto mito. Naturalmente, las madres y los padres cuidan a sus hijos, nunca les va a hacer daño. Es la naturaleza del madre y padre. Mentira. La idea de maternidad y paternidad es cultural. No es lo mismo la idea de maternidad y paternidad hoy que hace 50 años, que hace 70 años, que hace 1000 años.
Entonces no es que hay una naturaleza materna de siempre proteger o no, lo que sea. Quinto, solo podemos decir que hay maltrato cuando es intencional. No, porque puede hacer maltrato por negligencia, por desconocimiento. El ejemplo, los padres antivacunas, que seguramente quieren mucho a sus hijos, pero generan un maltrato infantil a no vacunarlos. No es intencional, pero termina generando un daño. Sexto mito. Solo si se ve el daño puede denunciarse e intervenirse. No. Cualquier situación de maltrato constituye por lo menos una vulneración de derechos y la necesidad de investigarlo. ¿Estamos? Esos son algunos de los mitos más comunes. Ahora, para cerrar esta clase, y puedan irse tranqui palanca, ¿qué posibilidades de ayuda institucionales tenemos? Primero tenemos que entender que nuestra capacidad de ayuda depende de nuestra observación, de la capacidad de observación que tenemos de las situaciones que le acompañan al niño o niña en tanto como estudiantes, en tanto que estudiantes. No me salía la frase. Por eso tenemos que observar a la persona de la cual sospechamos que puede tener un maltrato en distintos contextos, momentos y situaciones. Por ejemplo, en la clase, en el recreo, cuando entra a la escuela, cuando se va a la escuela, y cómo se relaciona con sus padres, otros estudiantes, con los adultos, con los docentes, etc. Tratemos de tener información de la vida del estudiante fuera de la escuela, qué hace los fines de semana, etc. ¿no? Parte de la observación. Aparte de esa observación, podemos identificar ciertas cuestiones físicas y de conducta. En eso de observar qué hace el fin de semana, que le podemos preguntar. ¿Le pueden preguntar? ¿Le pueden preguntar a los madres para ver qué dicen? No, porque además siempre salen las conversaciones, cuéntenme, ¿qué hicieron? Ellos son los que cuentan todo. Cuentan todo. Sí, a nivel físico, indicador puede ser magulladuras, mordeduras, lastimaduras, quemaduras, ¿no? Aparece el niño. También podemos encontrar dificultad manifiesta de defecar o de controlar los esfínteres. En primaria ya deberían tener resuelto eso. También dificultad para andar o sentarse. Y más específicamente, dolores abdominales, de pelvis, vaginales o anales. Esas son cuestiones a nivel físico. A nivel conductual, podemos ver cambios significativos. Por ejemplo, hostilidad o actitud hipervigilante, estar siempre atento. Conducta sexual explícita, de repente hay una explosión de sexualidad en el cuerpo del estudiante y quiere besar o tocar a los demás, ¿no? Conductas retraídas o pasivas, excesiva timidez, conductas antisociales o prácticas de vandalismo o hurto o tratarse de escapar de la escuela o del colegio, ¿bien? Condiciones autodestructivas. Dicho eso, hay un protocolo institucional de maltrato infantil. Primero, que tiene que ver con la observación, que es un poco lo que he estado diciendo, y que supone observar al estudiante, conversar con colegas a ver si ven lo mismo que uno, ¿no? Conversar con las autoridades, conversar con los padres sobre
haber un conjunto de conductas extrañas que no han llamado la atención. Luego de todo esto, se da dos opciones. Esto tiene que ver cómo nosotros como docentes juzgamos, porque ustedes pueden hablar con pares y dicen, no veo nada. Con las autoridades, no veo nada. Con los padres, no veo nada. Y aún así nosotros seguir con la sospecha, ¿no? Pero es importante hablar. Podemos identificar un maltrato leve o un maltrato grave. Si es leve, tiene que ver con algún tipo de negligencia. Hay algo, negligencia, que se está haciendo mal en la casa. No se lo viste adecuadamente, no se alimenta adecuadamente. Y para eso se genera un trabajo institucional familiar. Entre la institución y la familia tratando de resolver. ¿Ok? Pero, cuando es grave, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una serie de denuncias. Las líneas de denuncia a la asistencia social son varias, todos hablan sobre lo mismo. El 137, en San Juan tenemos el 0800 22 4002, después tenemos el WhatsApp 113 133 y 1000. Después tenemos el teléfono fijo 428 1589, que es el fijo. Y después tenés el mail bicontravio @gmail. No, ¿Gmail es? No, Gmail no, me equivoqué. @jus, de justicia. ¿Otro teléfono fijo cuál es? 42 81 58 9. jus.gov.ar. Todo esto es para la asistencia social. Pero también hay que denunciar a la policía y llevar al hospital a que le hagan un chequeo al estudiante. ¿Ok? ¿Por qué aclaro esto? Porque ¿qué pasa si llamás y te dicen agendamos su denuncia, pero necesita llamar 9 veces más para tener registro de eso? Es una estupidez, pero pasa. Ustedes llaman a la policía y piden que venga y van al hospital y en el hospital te dan un acta sobre abusos. Tienen un acta, traigo a este estudiante, sospecho de que ha sido... Pero ahí la policía no sería a cargo de la NIMI. ¿El ANIMI? El ANIMI me parece que... O sea, porque yo creo que la policía, o sea, toma la denuncia pero lo deriva a la NIMI, porque en la NIMI creo que se hace cargo con el hospital. Claro. Se hace cargo del caso. Claro. El procedimiento dice ayuda social, policía y hospital. Eso es. Vos tenés que dejar eso a la policía. De ahí igual te toma la causa, porque te deriva a la niña, donde lleves pareja. Entonces, se hace eso y se labra un acta en la escuela. Para labrar el acta en la escuela tenemos que conversar con el niño en cuestión. Cuando se realice el encuentro, tienen que
dar una situación lo más calma posible, porque tienen que saber que el alumno está atravesando una situación traumática. Entonces ustedes tienen que tener una actitud de contención, de calidez, de respeto. ¿Ok? Traten de no poner barreras físicas entre lo que ustedes hablan y el estudiante, o sea, no una mesa de por medio, y estén en la misma altura. De última se sientan ustedes en el piso si es necesario. No traten de dar actitudes de desagrado o reprobación de lo que digan. Vos no están ahí para juzgar. Y tampoco se emocionen. Ustedes no están ahí para hacer contenido, sino para contener. ¿Ok? No obliguen al estudiante a mostrar sus lesiones. Y si el estudiante lo requiere o lo necesita, ofrézcanle que esté alguien de confianza, un compañero a su lado, o a quien sea que considere de confianza. No soliciten detalles excesivos. Que cuente la historia como puede y reafírmenle que no es culpable lo que ha pasado y que hizo bien en contarlo. Que hizo bien en contar lo que está pasando. Ustedes tienen que ser sinceros. No hagan promesas de voy a solucionar esto porque no lo saben. No lo saben. Ofrezcan su colaboración y díganle, esta conversación va a ser privada, pero si considero que está en peligro tu salud, voy a hablar con personas para protegerte, para ayudarte. Y siempre le tienen que explicar las acciones posibles. Bueno, por esto que me has dicho, yo voy a llamar a la policía, o vamos a ir al hospital, ¿no? Explicar paso por paso. Y se registra todo lo que se ha dicho en un acta. ¿Ok? Esto está amparado por la ley 24.417, la ley 24.417, la ley de protección contra la violencia familiar. Protege al alumno. Ustedes no traten de hablar con el abusador una vez que sus sospechas se confirman. Ya está. Hagan todo el proceso judicial y el abusador no puede sacarlo del colegio. Por más que grite, patalee, llame a la policía si quiere. ¿Quiere sacar a su hijo? Venga con la policía. ¿Ok? Siempre es más perjudicial ocultar y silenciar los hechos. Tenemos que tratar los casos y seguirlos. Una vez que pasa todo esto, la ayuda social da unos pasos a seguir para trabajar institucionalmente. Es decir, la escuela en coordinación con la asistencia social en relación a este estudiante. Y luego hay que hacer el seguimiento pertinente según el caso. Y ahí termina. ¿Es verdad que al momento de hacer la confesión al niño, el docente tiene que estar acompañado con un testigo? ¿Cómo un testigo? Claro, porque, no sé, ha pasado, mi cuñada es docente de nivel inicial y ella ha contado de que situaciones así le han pedido que tiene que tener un testigo cuando el niño confiesa. ¿Es verdad eso? O sea, tiene que hacerlo. ¿Pero quién le ha pedido un testigo? Para que no sea solamente. Claro, como que no diga, bueno, la docente solamente es la que, como para que no se genere una contradicción. Si ¿Pero quién le ha pedido testigo? ¿Un juez? No, eso es No necesitas testigo ahí, porque es meterlo al estudiante en una situación más traumática. Si se abrió contigo y habló contigo, bueno, es tu obligación como docente. No puedes meter 4 personas más que anoten todo lo que diga, porque lo único que van a hacer es que se calle. Ahora, si quieren verificar el discurso, bueno, hagan todo el procedimiento jurídico y listo.
no confían en el acta que se ha labrado, ok, vamos al hospital, vamos a la policía, traigan un psicólogo del Estado y que le haga las preguntas pertinentes, pero no vamos a dejar que entre una persona extra para que ese estudiante se congele y decida no hablar por la presión social. Eso del testigo es una estupidez. Yo soy el testigo, vos como docente sos el testigo. Pero, ¿qué logran con eso? ¿Logran que se den los discursos? ¿Han logrado algo con el testigo? Eso es lo que pregunto yo. ¿Qué han logrado con el testigo? Yo comencé las prácticas, también nos explicaron ese proceso, aunque sea con la directora o otra docente. Puede estar